Qué gusto tenerte con nosotros, pero también saludo con muchísimo gusto y que nos permita estos minutos con Mega Noticias a Noemí Herrera. Ella es investigadora de la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad del TEC de Monterrey y también de México Evalúa. ¿Cómo estás, Noemí? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias, Mitzi, por la invitación. Bueno, pues este tema que hemos planteado, yo creo, y desde mi punto de vista de manera particular, que sí es necesario un regreso a clases, pero ¿qué tanto estamos preparados para ello, para realizarlo a finales de este mes? ¿Qué nos dices, Noemí? Mira, justo creo que a medida que ha avanzado todo el proceso de la pandemia y del regreso a clases, me parece que el consenso en que es necesario el regreso ha aumentado, ¿no? Es decir, cada vez hay más actores que están de acuerdo en que es necesario un regreso. El tema es que lo están planteando durante el pico de una tercera ola, ¿no? Y eso, al menos en la evidencia internacional, nos ha Así dejado es. claro que no hay ningún país que haya regresado con un pico, ¿no? En una ola, ni siquiera en el primero, segundo, tercero, incluso Francia, que ellos estaban muy comprometidos en mantener las escuelas abiertas aún que se elevaran discretamente las tasas de contagio, cuando empezó el tercer repunte decidieron cerrar, ¿no? Eso me parece que ha sido como una estrategia incluso desde la OMS, de que cuando haya un repunte o cuando se esté viviendo un incremento acelerado, que en este caso le llamamos como los picos, no se habla de un regreso a clases porque se considera una medida no farmacéutica, ¿no? Como le dirían, para poder contener el contagio, sobre todo porque no tienes la capacidad para darle respuesta a un incremento, por ejemplo, lo que estamos viendo ahorita, de que haya un incremento de niños o adolescentes y tiene saturación de hospitales. Parece que esa es como la medida, primeramente, ¿no? Yo te preguntaría, Noemí, esto aún en el entendido de que los niños, digamos, resultan ser víctimas menos fatales en esta situación, porque de acuerdo creo a los datos que tienen los pediatras, sí se infectan los niños, pero no con la virulencia con la que se podría infectar un adulto o un adulto mayor, pregunto. Sí, de hecho, una de las cosas que siempre me gusta como abordar en esta parte de que la medida de cerrar las escuelas se tomó con base en la experiencia de el virus del SARS, ¿no? En Singapur, en China, cuando se tuvo estrategia ahí por de los años 2010, más o menos, me parece, y que se decidió cerrar porque en ese momento este virus era demasiado letal para los casos de los alumnos, ¿no? Perdón, de los jóvenes o de los niños. Entonces, al principio de la pandemia del COVID, cuando no sabíamos cómo era como su tasa de contagio, se decidió que las escuelas tenían que cerrarse como esta medida de contención, nada más considerando que, por ejemplo, en México tenemos o sea, es el quinto sistema educativo más grande, tenemos una tercera parte de la población dentro de las aulas, ¿no? Entonces, vaya, fue una medida que se necesitaba como para contener la movilidad y entonces se cerraron las escuelas y demás, ¿no? El tema es que justo, aunque no sean, vaya, hay muchísima discusión en que se habla de que no son tan grandes los contagios, pero el tema es que ahorita sí lo estamos teniendo, es justo porque hubo un proceso como a partir de la segunda ola y con la parte de las vacunas hubo un proceso de aumento de la movilidad. Entonces, lo que estamos viendo es que son personas que se están contagiando por familiares, por hermanos, porque van a la fiesta, además, eso es lo que nos ha arrojado al menos la última evidencia. Y se tienen al menos casos de contagio muy extremo, que es la parte del síndrome inflamatorio multisistémico, que ellos sí pueden como desarrollarlo. El tema en este caso es que justo si se te llega a contagiar uno, aunque tenemos la menor tasa digamos, de contagio, tú no tienes como estado, al menos para darle una capacidad de atención o de respuesta cuando tienes hospitales saturados por contagios, al menos entre la población de 20 a 30 años, 35, que son los que no están contagiados. Entonces se habla también de un proceso de poder contenerlos para que tampoco sean como un foco que esté contagiando, ¿no? Es decir, al menos, aunque tenemos tasas muy, muy leves de contagio, un niño enfermo tiene una tasa de replicabilidad de 9 casos, ¿no? Entonces, eso es al menos en la escuela, pero también hablamos de la parte de la familia y si no tenemos este proceso generalizado de vacunación en adultos mayores o en poblaciones que tengan como algún problema de una comorbilidad, entonces ahí sí tendríamos como el problema. Por eso, cuando son los picos, las escuelas se vuelven a cerrar, ¿no? Y se mantienen las estrategias de educación a distancia. Es decir, si es necesario, sí se puede contener, pero no en un momento en el que tienes una emergencia sanitaria, ¿no? Como lo estamos viendo ahorita.
Es decir, Noemí, este no es el momento para poder hacer un regreso a clases como se ha planteado. Hoy por la mañana reiteraba la titular de la Secretaría de Educación Pública que están preparados para este regreso, que además es inminente. Es decir, llueve o truene, no van a tomar una decisión distinta. Y también, bueno, pues luego escuchamos al presidente decir, hacer esta crítica también a los padres de familia que no quieren llevar a sus hijos para el regreso a clases de manera presencial, pero sí los llevan a las plazas públicas, pero sí los llevan a las fiestas. ¿Qué opinas al respecto de esto? Sí, digo, me parece que puede haber como un consenso, bueno, un tanto estar de acuerdo con esta crítica de que no estamos llevando a los niños a las escuelas, pero sí lo estamos dejando expuestos en áreas públicas. Al menos, por ejemplo, los 96 contagios más o menos que se registraron con el primer regreso que tuvimos, o intento de regreso a clases que tuvimos al menos en junio, o está constatado que fueron contagios que se dieron en fiestas, que se dieron en plazas públicas y demás, ¿no? O con actividades fuera de la escuela. El tema aquí es que, ¿qué pasa si se te contagia además de un niño, se te contagia un familiar y demás, cuando tienes como todos estos problemas ¿no? de que no puedes darle la atención necesaria, ¿no? Por ejemplo, a mí el caso que me llama mucho la atención es la parte del estado de Nuevo León, donde tienes como ya una saturación inminente del sistema de salud, ¿no? Esa es como la primera parte. El tema es que ahorita, incluso ya regresándonos como a la parte más pedagógica, está bien, hablemos de un regreso a clases, pero ¿para qué vamos a regresar? Y esa es la parte que todavía no está como muy, o sea, cerrada, no se ha concretizado, porque sí tenemos conocimiento de que no hay, o de que hay profesores que no han recibido como toda esta parte de la capacitación de cómo operar un regreso con una parte de tus alumnos, ¿no? Muy acotada, que al menos, por ejemplo, en unos salones estás pidiendo que sean 10 alumnos, ¿qué vas a hacer con los otros 10 o 20 que se van a quedar en casa? ¿O cómo vas a tener las actividades? O sea, esta parte que es la estrategia pedagógica y que es fundamental y que es necesaria, sí, o sea, lo tengas presencial o lo tengas a distancia, eso no ha estado, ¿no? Y eso me parece que esa es como la parte más alarmante en el sector educativo, ¿no? Eso diríamos como no estamos como escuelas, al menos preparadas en la parte pedagógica para poder recibir, ¿no? Y eso es lo que tendríamos que haber estado trabajando durante todo este año y me parece que durante todo este mes. Sí, lo que tiene que ver con la capacitación de los maestros y lo que tiene que ver con la pedagogía y la estructura, la manera como va a dar el curso. Es cierto, y también estoy de acuerdo en que muchos estamos con la idea de que los niños deben de regresar a la escuela. Pero también la otra gran pregunta, Noemí, y me gustaría saber tu opinión, la infraestructura, porque me diera la impresión que a estas alturas seguimos padeciendo una enorme carencia de recursos en las escuelas, falta de agua, falta de drenaje, espacios abiertos, en fin, toda esa logística, esa infraestructura material que también ayuda a enfrentar la pandemia. Sí, a mí me encanta esta discusión de la parte de infraestructura, porque justo a inicio, ustedes recordarán que a inicios de la pandemia teníamos algunas conferencias de la parte de la Autoridad Educativa Federal, donde nos hablaban de la inversión que se estaba dando a través del programa de La Escuela es Nuestra, ¿no? Donde hablaban de que se estaba haciendo una inversión como nunca antes también, ¿no? En habilitar espacios físicos, sobre todo para las condiciones que la emergencia sanitaria nos estaba pidiendo. Y es algo en lo que estamos de acuerdo, porque al menos ese programa lo que sí sabemos es que estaba cubriendo a las escuelas que tenían las mayores carencias, al menos, por ejemplo, en no tener una corriente de agua, no tener un lavamanos, no tener un baño, etcétera. Y lo que sabemos, o al menos en lo que yo reconozco mucho de este programa, es que se estuvo dando en la parte, sobre todo del sur, donde identificábamos las carencias en la parte de, digamos, de condiciones materiales para asegurar la sanidad, ¿no? Y estuvo la inversión. Entonces, por ejemplo, Campeche era el estado ideal en el que tenías a maestros vacunados, tenías la mayor inversión para la parte de infraestructura de las escuelas, tenías, bueno, me parece que esas eran como las dos condiciones, ¿no? Se supone que ya tenían también como su protocolo de regreso, que les iban a dar como todos estos recursos, un recurso extraordinario para poder operarlo, y aún así no lo hicieron. Entonces ahí el tema era de que no tenías preparada la parte pedagógica para poder como operar y darle esta contención, ¿no? Entonces esa es una. La segunda parte, y creo que sí es importante mencionarlo, es que más allá, es decir, tú puedes solventar la parte de agua, por ejemplo, con otras autoridades o dependencias que son tanto estatales, municipales y gubernamentales, ¿no? Eso se puede cubrir y eso en realidad no es tan caro. Incluso tú puedes tener en cuenta que en el programa del sexenio anterior tuvimos lo de las escuelas al 100, donde incluso se les hicieron aparte domos y se les dieron esta parte de bebederos. O sea, tienes ahí ya recursos dispersos donde podrías cubrir esta parte, ¿no? El tema es cómo
o sea, no se ha trabajado con los profesores para diseñar como esta ruta de aprovechemos los espacios que tenemos abiertos, claro, que no necesariamente sean los salones, para poder darle atención a un gran número, o bueno, a un número considerable de alumnos, respetando la parte de la sana distancia, ¿no? Es decir, al menos en primaria sabemos que las escuelas tienen patios enormes y tienen domos donde podrían estarse habilitando algunos espacios para que se les dieran clases adicionales a la parte que tenemos de los salones. Y eso es algo que no sé, o sea, es algo que no hemos visto, o no se ha visto este acompañamiento con los profesores, ¿no? De decirles, a ver, tienes esto y qué hacemos con esto para la parte de poder operar, ¿no? Entonces creo que nos hemos quedado, al menos incluso dentro de una forma muy generalizada, como muy atorados en esta parte de que no hay condiciones, no hay recursos, no hay materiales, pero la verdad es que sí los tenemos, y el punto es cómo con lo poquito que tenemos lo podemos aprovechar para poder hacer este regreso, ¿no? Entonces, por eso a mí me gustaría hacer como mucho hincapié en que la parte que no nos cuesta, ¿no? Y que es la más importante y valiosa, aún así tengamos presencialidad o no la tengamos, que es la parte de cómo tenemos los aprendizajes que vamos a reforzar, cómo tenemos los aprendizajes que vamos a darle continuidad académica. O sea, eso no está, ¿no? Y cómo acompañamos al profesor para que pueda dar en diferentes modalidades sus clases, esa parte no se ha trabajado, ¿no? Esa es como lo que nos hace decir realmente no estamos listos todavía a un año. Y eso sí es una crítica muy severa para las autoridades educativas. Sí, me parece muy, sí, triste y molesto también que después de más de año y medio de lo cual hemos estado viviendo esta pandemia, pareciera que las autoridades se siguen quedando rezagadas en este aspecto. Y esto que tú tocabas, Noemí, sobre, por ejemplo, ocupar el patio, ocupar estos domos, precisamente por lo que están recomendando los expertos, de que esté completamente ventilado y que muchos de los salones no cumplen ni siquiera con este requisito elemental. Así es, justo por eso era como, al menos por ejemplo hace unos días estaba viendo algunas escuelas que estaban en la parte de Oaxaca y son planteles enormes, ¿no? Que tienen domos, que puedes más o menos habilitarlos. El tema es cómo les damos este acompañamiento y esta ruta para decir cómo sí se puede hacer, ¿no? Pero el tema me parece que ahorita que es indispensable, es decir, no es responsable obligar o al menos decretar un regreso a clases en un momento en que no tenemos la pandemia domada o estamos viviendo la tercera ola o el pico de la tercera ola. Eso no es responsable, pero la segunda es de que sí podemos hacer estrategias para poder, una vez pasado esto, empezar a regresar, ¿no? Entonces creo que más bien la invitación, más allá de que el decreto y de que estamos haciendo los acuerdos y los convenios para regresar, es decir, cómo vamos a trabajar ahorita con autoridades educativas para primero, siguiendo el calendario escolar, cómo vamos a preparar la evaluación diagnóstica para los alumnos, para saber cómo es lo que vienen, que ya sabemos más o menos en qué van a venir mal y cómo vamos a preparar las clases, ¿no? Para dárselos y que sigan con esta parte del aprendizaje y poder contener, ¿no? Esta ampliación de las brechas educativas que tenemos y la parte de transición educativa que al menos estamos viendo que de secundaria a media superior se nos está cayendo. Y eso es algo que no se está haciendo, ¿no? No se está previendo y que no se va a solucionar nada más con abrir las escuelas. O sea, no lo vamos a abrir y van a llegar. O sea, eso es una parte muy importante. ¿Cómo hacemos para poder mantener a los que ya tenemos ahorita y seguir interesados, ¿no? En sus perspectivas educativas y laborales? Pues ahí está el tema, me llama la atención como parte de la conclusión, Noemí, sería que es una participación de todos, porque cada quien tiene su papel para poder realmente llevar a éxito este programa, ¿no? Autoridades, padres de familia, que ahora recientemente se han involucrado más, los mismos profesores, autoridades de gobierno, municipales y estatales. Solo así en conjunto podría pensarse en un regreso razonablemente seguro. Mi última pregunta sería, ¿estás de acuerdo con el regreso? Yo estoy de acuerdo con el regreso, pero no en el momento en el que tenemos la tercera ola, ¿no? No sería responsable ni éticamente, o sea, no sería éticamente responsable llevar a los niños o decretar y dejar a los papás también como a la deriva, de que no pasa, o sea, de que no sabemos qué va a pasar si tienes a maestros, incluso que sea colegios privados, o tengas alumnos que se van a contagiar y que no los tienes como con un respaldo de un sistema de salud, ¿no? Eso me parece que es esencial. Pero de que el regreso se puede hacer, sí se puede hacer, y de que puedes hacer un acompañamiento y estrategias de recuperación de aprendizajes, incluso a distancia, eso también es posible. El tema es que falta mucho liderazgo y falta también mucha voluntad, ¿no? Para poder ejecutarlo e incluir a las autoridades. Sí. Así es, básicamente me parece es un regreso imprudente por parte de las autoridades, podríamos calificarlo así. Noemí Herrera, muchas gracias por estos minutos con Mega Noticias, siempre es un placer poder platicar contigo. Muchas gracias por la invitación.
Nos vemos pronto. Gracias. Igualmente, gracias.